están, queridísimos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia con Sabaton. Hoy nos vamos a Oriente, nos vamos al Japón, al año 1887. Sabaton nos trae la canción Chiroyama y les voy a explicar por qué la importancia de este evento histórico. Un pequeño resumen. La canción Chiroyama en realidad no solo habla sobre la batalla de Chiroyama en particular, sino que también hace referencia a lo que fue el final em, de una era. Esta batalla no solamente tuvo un ganador, por supuesto, en su momento, sino que también tuvo un significado político y cultural muy fuerte para el Japón. Este encuentro bélico enfrentó a las fuerzas imperiales del Japón versus los últimos samuráis. Para que vayan entendiendo, en 1968, ya avanzado obviamente lo que es el siglo XIX, emperador del Japón Matsuhito revolucionó la cultura japonesa por total, tratando de modernizarla y adaptándose un poco a lo que venía siendo Occidente. Cambió el estado feudal que tenían un estado monárquico feudal, lo cambió por un estado monárquico constitucional, en donde ya los señores feudales y los maestros que vivían en los sectores rurales del Japón no tenían espacio. Todas las personas iban a ser comunes y corrientes, a excepción obviamente de los que fuesen los monarcas. Am, y esto lógicamente ponía a los samuráis y a sus clanes que dependían de un maestro o de un señor feudal en jaque. Pero no solo eso, incluso la cultura samurái entre sus principios tenía el respeto, la honestidad y la fidelidad hacia sus maestros. em, por lo tanto, esto estaba también metiéndose entre medio de los principios básicos de los samuráis y lógicamente a ellos no les estaba gustando. Los samuráis eran considerados guerreros superiores y hoy día con esta nueva reforma eh, iban a ser considerados ciudadanos comunes y corrientes, lo que para ellos lógicamente no tenía pies ni cabeza y los denigraba y hacía peligrar su cultura. Saigo Takamori, un samurái, quien comenzó apoyando en realidad la modernización e incluso fue parte del apoyo y fue asesor militar de las fuerzas imperiales, que terminaron obviamente adoptando muchos armamentos de fuego, estaban cambiando las espadas por armamento de fuego en esos tiempos. Terminó por retirarse del ejército imperial y se retiró hacia el sur del Japón. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que les querían quitar todo tipo de poder a los samuráis, incluso en los sectores rurales, en donde él proponía que siguieran teniendo su vida normal bajo sus principios y bajo su cultura. Pero la modernización del Japón incluía una modernización total, no había espacio para rezagados. Así que Saigo Takamori se retira hacia el sur y los asesores e investigadores del emperador terminan acusándolo de querer iniciar una revolución. El emperador, por supuesto, no le gusta esta noticia y envía a su nueva fuerza militar moderna a tomar cartas en el asunto. Cuando se enfrentaron las fuerzas de Saigo contra las fuerzas imperiales, que venían a cargo de un viejo amigo de Saigo, Marshall Yamagata, ambos ejércitos llegaron con 10.000 hombres a combatir y batallaron durante varios meses, pero mientras Yamagata y las fuerzas imperiales tenían la capacidad de traer refuerzos, Saigo no tenía esa capacidad porque los samuráis eran limitados. En septiembre de 1887, mientras Saigo logró huir en un momento, solamente con 400 samuráis de los 10.000 que habían llegado a la batalla en un comienzo, huyeron hacia el monte Chiroyama. De aquí viene el nombre de la canción. Y las fuerzas imperiales los siguieron y los encontraron en este monte, pero llegaron muchos más preparadas porque los samuráis habían dado muy buena pelea antes, y llegaron con 30.000 hombres. Yamagata, como era amigo de Saigo, le ofreció por medio de una carta rendirse y con eso lógicamente demostró el respeto y la fidelidad que tenía hacia la amistad con Saigo, pero Saigo en su afán y por cumplir lo que era la cultura samurái, de básicamente rendirse jamás y el mayor honor era morir en batalla, declinó esta oferta y terminó por atacar de vuelta, por supuesto, sabiendo que iban a morir a las fuerzas imperiales.
El primer día murieron la mayoría de los samuráis, quedaron solamente 40 y Saigo quedó herido de gravedad, por lo que él mismo se encargó de su propia muerte como era la tradición y, y cometió seppuku, que era el tradicional suicidio samurái para morir con honor. Bueno, al día siguiente, el 24 de septiembre de 1887, los últimos 40 samuráis que quedaban en el monte Chiroyama cometieron una carga suicida contra el enemigo que por supuesto los masacró con las armas de fuego que ellos poseían. Y y este fue el punto final para una cultura y probablemente para lo que conocemos como el Japón antiguo. Los samuráis ya no tenían espacio en el Japón que cada vez se modernizaba y avanzaba hacia una época de ejércitos modernizados y organizados y un sistema mucho más democrático. Y la batalla de Chiroyama terminó por derrotar a los samuráis y puso el fin a una era. Así que ese es más o menos el resumen y el contexto histórico. Y pasemos inmediatamente a la canción que estoy muy ansioso por escucharla. Ahora sí, veamos qué es lo que pasa. Partió muy bien, muy power. Nice. Buenos
los comentarios se ganó la canción. Nice. Por supuesto, por supuesto tenía que terminar con una introducción de la canción. Una canción espectacular, ¿ah? Me encantó. Le puse mucha atención a la letra a pesar de que estaba ahí cabeceando, pero si se fijaron en la letra, los detalles históricos dentro de la letra, como por ejemplo el hecho de que Saigo no se haya querido rendir y que rechazó la carta del amigo, el número de últimos samuráis que quedaron en el monte, todas esas cosas muy, muy bien aplicadas a la letra. Me gustó muchísimo, ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo, una tremenda canción. Y por supuesto los invito a seguir a la banda, como siempre, los links en la descripción. Si les gusta la historia, si les gusta la música, investiguen un poco más, voy a tratar de empezar a decirlo. Y eso, disfruten la música, disfruten la historia y nos vemos para la próxima.